México es una nación difícil de comprender, con una historia convulsa y una cultura tan diversa como desafiante. Pocas mentes han logrado desentrañar las fibras de su identidad. Carlos Fuentes es una de ellas. Su narrativa, permanentemente comprometida con los cuestionamientos que definen lo que es ser mexicano, al mismo tiempo se ha convertido en una de las voces literarias imprescindibles en el panorama global. Carlos es el escritor de generosas fuentes de inteligencia y creatividad. El conjunto de sus novelas, cuentos, ensayos, obras de teatro y guiones de cine conforman lo que indudablemente hoy es un clásico del siglo XX. Carlos Fuentes, el ícono literario de un México universal. La cátedra Julio Cortázar surge de una amistad importante entre dos grandes escritores latinoamericanos, Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez, ambos admiradores de Julio Cortázar. El presidente Salinas instituyó dar becas a estudiantes, a maestros, pero también a figuras intelectuales como la de Carlos Fuentes, la de García Márquez, que aunque no era mexicano, era bastante o mucho, muy mexicano. Ninguno de los dos querían recibirlas por lo que implica para un intelectual de la naturaleza de ellos, intelectuales críticos, como debe de ser un intelectual, el recibir apoyos o algo parecido por parte del poder. Estimaron que en la Universidad de Guadalajara había campo propicio para que ese proyecto cobrara realidad y se aterrizara en un centro académico que habría de acogerlo con especial esmero. En esos años, el licenciado Raúl Padilla era rector de la Universidad de Guadalajara y él, como promotor cultural que ha sido, me parece que también fue un factor muy importante en propiciar esa feliz confluencia, ¿no? Entonces, quizá deba yo de corregir y decir, había no dos amistades, sino tres. La de esos dos escritores con la amistad del licenciado Padilla y la admiración que los tres tienen por la obra de Julio Cortázar. Ajeno al tiempo, al espacio y a los paradigmas, el legado de Julio Cortázar trasciende incluso los propios confines de lo literario. Sus ideas, el atrevimiento de jugar con la lógica y de cuestionar lo que se consideraba incuestionable, no solamente han inspirado profundamente a generaciones de escritores, incluso han impulsado el pensamiento humano hacia todas direcciones. Así, no es extraño pensar que su obra y sus cavilaciones germinaron en la Universidad de Guadalajara, bajo la forma de la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar, creada en 1994 por el propio Carlos Fuentes y el escritor colombiano Gabriel García Márquez. La Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar fue uno de los pasos contundentes de la Universidad de Guadalajara, no solo para honrar la memoria del narrador argentino, sino sobre todo para reunir a los pensadores imprescindibles de la difícil transición hacia el siglo XXI. El prestigio de la cátedra Julio Cortázar se debe a su nacedouro, de principio, ¿no? Podemos botar García Márquez, Carlos Fuentes, Raúl Padilla, la Universidad de Guadalajara, la ciudad de Guadalajara, y además teníamos, repito, también un nombre maravilloso que ha sido siempre asociado a cátedra, Dulce Zúñiga. Dulce ha sido siempre leal, fiel, atenta. Yo creo que la cátedra Julio Cortázar, abierta en la Universidad de Guadalajara, se volvió de una gran importancia desde el principio, yo diría por dos razones fundamentales. Primero, por la calidad de los invitados y en segundo lugar, la libertad crítica que siempre distinguió a estas invitaciones, es decir, contraponer, contrapesar opiniones y ámbitos distintos de procedencia de los invitados. De manera que la cátedra se volviera un verdadero espacio del pensamiento crítico, de libertad crítica, que es lo que una universidad
siempre debe amparar. La cátedra Julio Cortázar ha puesto a la universidad en el circuito internacional de las ideas, de la creatividad cultural e intelectual, por la calidad de los ponentes. Difícilmente se va a encontrar una cátedra en el mundo que haya tenido o que tenga los invitados del nivel, de la calidad que ha tenido la cátedra de Julio Cortázar. Y lo puedo decir con toda modestia porque en realidad la invitación siempre las hacían Carlos Fuentes y García Márquez. Lo hacían incluso personalmente. Yo me atrevería a decir que la cátedra es un referente para el mundo universitario. O sea, queridos amigos, nació la cátedra para ser un suceso. Y hay que luchar para que persista ese nombre y que siga adelante, que México jamás abandone la cátedra. Honrado con una docena de títulos doctor honoris causa en universidades como Harvard, Cambridge o la UNAM, Carlos Fuentes mantuvo siempre una relación muy estrecha con el ámbito académico y universitario, que se manifestó en un compromiso inquebrantable con la educación, la difusión y el enriquecimiento de la cultura como formas de progreso. Solo nos conocemos a nosotros mismos en la medida en que sabemos reconocer a los demás. Tal es la misión del humanismo y nada la encarna mejor que la universidad. Dar a conocer al otro nos permite conocernos mejor a nosotros mismos. Férreamente convencido de las soluciones diplomáticas como la mejor alternativa para resolver conflictos, vivo ejemplo de la fuerza que tiene la palabra y la articulación de las ideas, esperanzado en la educación como puente hacia el futuro, Carlos Fuentes no solo es un ícono de la literatura, es también un académico esencial. Hoy se nos impone otro deber. Ha existido siempre, pero en nuestro tiempo se ha convertido en demanda sine qua non del desarrollo en general y del fortalecimiento de la identidad cultural en particular. Este deber exigente es el de la ciencia y la tecnología como signo y perfil del porvenir. Decir lo nunca antes dicho en la literatura hispana es quizá uno de los vínculos en común que identifica a los grandes autores del conocido boom latinoamericano, como se cataloga a ese extraordinario y fértil periodo del siglo XX en que los narradores Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez principalmente publicaron sus primeras obras. La amistad entre Carlos Fuentes y García Márquez fue decisiva para ambos, porque ambos, de alguna manera, siendo tan distintos, escritores de tesitura tan diferente, en algún momento de sus vidas se complementaron. Cuando se encontraron en México, pues es aquí donde se da este complemento que los lleva a ambos a aconsejarse mutuamente lectura, formas de escribir y además a colaborar juntos en la escritura de guiones cinematográficos, que me parece que es de las cosas más fantásticas que ha ocurrido en la literatura latinoamericana. Los dos eran hombres fuertes, que tenían, por así decir, una astucia política muy fuerte, tenían una visión realista de la realidad, sobre todo de la realidad política, de la realidad del cotidiano, ¿no? O sea, tenían en común ideales, pero también tenían en común la conciencia de la debilidad humana. Detente, viajero, detente, porque has llegado a la región más transparente del aire. Así describe el gran escritor Alfonso Reyes al Valle de México, en lo que hoy en día es una referencia ineludible para la propia obra de Carlos Fuentes, digno heredero y ahijado cultural de aquel protagonista de las letras mexicanas en los albores del siglo XX. De Alfonso Reyes, Carlos Fuentes no solo tomó inspiración para el título de su primera novela, además, el joven Fuentes logró combinar la extraordinaria riqueza cultural de su amistad con el acceso a las vanguardias del mundo gracias a los permanentes viajes de una familia diplomática. Así, acaso de manera natural, la literatura de Carlos Fuentes exploró con osadía las técnicas inauditas en el panorama de las letras hispanas. A través de su obra, Fuentes creó una visión de México honesta e inquietante, preocupada y amorosa, enfurecida y a la vez esperanzada.
como él mismo alguna vez se definió, un exorcista que terminó en profeta. Carlos Fuentes comienza a escribir muy joven. A mí me parece algo maravilloso pensar que un joven de 24, 25, 26 años escribe novelas que hasta la fecha son completamente vigentes, como por supuesto La región más transparente, en la que retrata el México de los años 50, el México realmente todavía posrevolucionario, el México al que le hizo justicia la Revolución Mexicana, y que retrata las clases sociales, retrata el habla popular, y lo hace de una manera magistral. Mucha gente no se explica ese éxito, pero cuando volteas a ver que tenía 25, 26 años, con Los días enmascarados, luego con La región más transparente, o con la propia muerte de Artemio Cruz, es un prodigio, es un talento nato, es una persona que por supuesto escribió todos los días de su vida y le dedicó a la escritura un papel fundamental, un papel protagónico en su existencia. Carlos no podía dejar de escribir. Eso fue su sino, ser escritor en serio. La obra preferida de Carlos Fuentes, en un horizonte ficcional ensaístico muy largo, de muchas preferencias mías, aún así elijo La muerte de Artemio Cruz, que me parece una novela extraordinaria. Aura es para mí no solo la obra capital de Fuentes, sino una de las obras fundamentales en mi vida de lectora, en mi vida de formación intelectual. Carlos Fuentes, en el año 2000, impulsó la gestación del Foro Iberoamérica, que hasta la fecha sigue operando. Pero lo que quiero destacar es que en cada oportunidad, Carlos Fuentes, al inaugurarse la sesión correspondiente, pronunciaba un discurso absolutamente magistral en donde elaboraba las preocupaciones que él mismo tenía y que compartía con nosotros sobre los temas que afectaban a Iberoamérica en su conjunto. Y efectuaba análisis con enfoques políticos, con enfoques de relaciones internacionales, con enfoques de economía y cultura, que de ser publicados habrían de enriquecer el pensamiento de Iberoamérica, porque siguen teniendo una vigencia plena. Precisamente en La silla del águila, de alguna manera da ciertas, pues yo creo que predice ciertas cosas que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? Habla del poder, maneja mucho el tema del poder y de las esferas del poder, pero no solamente como novelista, también lo hace como ensayista en El Nuevo Tiempo Mexicano, en varios de sus libros de ensayos, bueno, y qué decir del Espejo Enterrado, es decir, para poder entender el México actual y lo que es la cultura latinoamericana en general, leer El Espejo Enterrado yo creo que es fundamental para todo mexicano que quiere estar bien enterado. Se nos habla de un mundo unipolar y unilateralista, donde rige el poder del más fuerte. Los mexicanos nos oponemos a semejante arrogancia y apoyamos en cambio un orden multilateral regido por el derecho y producto de la negociación de diferendos. Se nos habla del fin de la historia, pero ya sabemos que quienes lo proclaman quieren que permanezcamos capturados dentro de una historia, la suya, no la nuestra, porque nuestra historia no ha terminado, porque no está conforme consigo misma, no da nada por concluido y lo da todo por conocer y reconocer. Sin embargo, no nos va a bastar el discurso brillante y duradero de la cultura humanista que nos da nuestra voz. No nos van a bastar los discursos políticos, brillantes pero fugaces, de una democracia con voto libre y con pies descalzos. Si bien es innegable el carácter versátil y multifacético en la obra de Carlos Fuentes, donde lo mismo convive el cuento con el ensayo, la biografía con la crónica o el guión para cine, lo cierto es que es en el territorio de la novela donde se puede apreciar con absoluta claridad su enorme capacidad literaria, la profundidad de su pensamiento y, en particular, su perenne preocupación por el lenguaje.
portador de una tradición a la que honra y desafía al mismo tiempo, Carlos Fuentes respiraba y transpiraba cultura en todas sus manifestaciones. De ahí surgen las fibras con las que entretejía sus relatos. Profundamente comprometido con lo no dicho, la escritura de Carlos Fuentes también es una búsqueda por esa identidad implícita del mexicano, más allá de mitologías, prejuicios, estigmas y estampas. En su obra hay también un grito desesperado por el ser mexicano. No otra cosa quiso decirnos el sabio humanista mexicano Alfonso Reyes cuando se quejó, lo cito: América Latina llega siempre tarde a los banquetes de la civilización. Fin de cita. No a los de la cultura, que es la cabeza y el corazón del organismo social, sino a los de la civilización, que es los brazos y las piernas de la misma. Sabemos sentir, sabemos pensar, pero a veces no sabemos caminar. Siempre fiel al carácter diplomático de sus orígenes familiares, al ser hijo de Rafael Fuentes, un prominente embajador que lo llevó desde niño por buena parte del mundo, Carlos Fuentes defendió siempre con gran convicción la importancia de cultivar la información, el diálogo, la cultura y el saber como recursos esenciales para crear el futuro, para iluminar los senderos por los que caminamos. Corresponde a las universidades, y muy particularmente a la UNAM, ponerse a la cabeza de las políticas más enérgicas y avanzadas del conocimiento tecnocientífico sin sacrificio alguno de su alto rango humanista. ¿Acaso por ello, durante su vida en México, el escritor no dudaba ni un momento en acercarse a las universidades, en particular a la UNAM y a la Universidad de Guadalajara, con las que siempre tuvo fuertes vínculos? Desde ahí, difundió cuanto pudo el valor de la palabra y el lenguaje, no solo para comprendernos como sociedad, sino para exclamar quiénes somos y hacia dónde queremos ir. Vamos a precisar una democracia que calce a la mayoría, respetando su voto, y una cultura que a la cabeza y al corazón le dé la fuerza motriz de la civilización, los brazos y las piernas del movimiento. Gracias a los oficios de Carlos Fuentes y de alguna manera de Humberto Eco, que tuvieron un evento semiclandestino en Nueva York con Salman Rushdie, lo convencieron de que viniera a la Feria del Libro de Guadalajara. Lo que ideamos con Carlos Fuentes en ese entonces fue anunciar a Carlos Fuentes presentando el último libro de Salman Rushdie, que estaba protegido por Scotland Yard y que no tenía apariciones públicas. Carlos Fuentes hace la presentación con un público multitudinario. Él habla de 3 salmas, Rushdie, al presentarlo. Habla del gran talento del escritor y luego habla del ser humano y sus características humanas. Y al final, él dice, bueno, y ahora al que quiero presentarles es al Salman Rushdie en persona. Y aparece Salman Rushdie. Y fue una presentación realmente emblemática, ya continuada con un diálogo de Salman Rushdie con Carlos Fuentes. Pero la anécdota interesante se dio después de la presentación, que tras la misma se arma una hilera, una fila de cientos de simpatizantes, de fans, de lectores de Salman Rushdie, pues que querían que le firmara un libro. Y Scotland Yard, que no lo dejaba salir por el riesgo que esto significaba. Y finalmente irrumpe Carlos Fuentes, que en esa ocasión se hizo acompañar de William Styron, ese gran escritor norteamericano. Ambos decidieron también confrontar a los escoltas de Scotland Yard y acompañaron a Salman Rushdie a la firma de libros. De tal manera que Salman Rushdie estuvo acompañado pues, por 2 escoltas, guaruras de gran calidad, de un lado Carlos Fuentes y del otro William Styron. Creo que es una de las anécdotas más bonitas y más interesantes que ha habido durante la cátedra Julio Cortázar con la presencia de Salman Rushdie. En las décadas de los 90 y 2000, la presencia de Carlos Fuentes en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la FIL, fue imprescindible. A manera de punto de reunión con sus grandes amigos,
Los paneles y pasillos de la FIL se convirtieron en viejos habituales para el escritor. Un espacio familiar que siempre lo acogió con admiración y el cariño de colegas y público. Entre los stands de una feria que él vio crecer y consolidarse como la más importante en el mundo hispano, Carlos Fuentes desengranó, una a una, cada obra que escribió, compartió sus más profundas preocupaciones y dejó un legado que siempre se honrará, donde sin duda fue uno de sus tantos hogares. La lectura de Fuentes consiste en seguir ampliando, enriqueciendo y explorando el lugar de México en la escena internacional. Ubicar a Carlos, incluso a una década de su muerte, como el referente intelectual y el referente crítico más importante de nuestro país y de América Latina. Yo luego llegué a ubicar como conciencia crítica de la nación, de México, de la sociedad mexicana y latinoamericana, un poco aludiendo a lo que pocos escritores han logrado en la historia de país alguno o región alguna. Ser referentes obligados de todas las generaciones. Y ese es el legado que yo creo que Carlos Fuentes ha dejado a nuestro país. Ser un referente obligado de la crítica de nuestra propia sociedad y de nuestras circunstancias. El legado de Carlos Fuentes, principalmente que hereda a la lengua española y a la literatura mundial, son sus libros. Era una figura que realmente nos representaba como un gran embajador de las letras mexicanas a donde fuera. Lo quiero mucho. Hasta hoy tengo su presencia en mi corazón. Soy muy agradecida a su grandeza, a su generosidad, a su belleza de fuera y de dentro. La cátedra sigue teniendo una actividad constante y permanente. Es parte del legado que Carlos Fuentes ha dejado a la Universidad de Guadalajara y de la que nos sentimos muy orgullosos. El legado de Carlos Fuentes para la cultura literaria mundial es un modelo crítico, creativo e innovador de la función social y política de la literatura en el espacio contemporáneo. El legado de Carlos, o su obra de Carlos, es vigente.